Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube, Cosas de Bolsa. Estamos a lunes 15 de enero y hoy toca ver Indra, que nos la pide, no nos la pide, pero bueno, nos la comenta y es muy interesante lo que dice, ¿no? Nos lo pide nuestro amigo José FO. Vamos a ver también Take Two, que nos la pide nuestro amigo Adrián, donde dice, a ver si algún día que tengas tiempo puedes echar un ojo a Take-Two Interactive Software, empresa matriz de Rockstar. A ver cómo está de fundamentales porque tiene un futuro bastante bueno en el 2025. Un abrazo desde el norte. Un abrazo para ti también, Adrián. También vamos a ver Gestan, que nos la pide nuestro amigo Aluminios. Buenas, podrías analizar Gestan, es una empresa que creo que puede ser interesante. Gracias y felices fiestas. Felices fiestas a ti también, Aluminio, con 2 semanas de retraso. Vamos a ver también Ence, Aircross, Solaria y Farmamar. Pero además, antes de empezar con el vídeo, vamos a responder una preguntilla que nos hace aquí nuestro amigo Francisco sobre la fiscalidad de las acciones, que es muy interesante para que todo el mundo más o menos lo tengamos claro, porque en el mundo de las acciones es un poco turbio, sobre todo con el tema de Hacienda, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Pero ya sabes, si has llegado hasta aquí, te has encontrado el vídeo por casualidad, te recomiendo que te suscribas al canal para no perderte los siguientes vídeos, actives la campanita y si te gusta el vídeo, oye, con un like te lo agradezco un montón. También te puedes hacer miembro del canal uniéndote al grupo y tiene sus ventajas como peticiones exclusivas, peticiones de empresas, vídeos particulares para vosotros, solo para miembros del canal con resultados financieros de primer trimestre, del semestre, anuales y demás. Bueno, vamos a empezar ya con la pregunta de Francisco. Francisco dice, Miguel, muchas gracias por tu análisis. Una preguntilla de fiscalidad, si me lo permites. Si se compra y se vende, por ejemplo, Repsol en cuentas y valores diferentes, el tratamiento FIFO y la regla de los 2 meses es independiente para cada cuenta. Muchas gracias y felices fiestas a todos. Felices fiestas para ti también, Francisco. Bueno, pues aquí hay muchísimas dudas. Lo que está claro es que yo siempre os voy a aconsejar que os leáis el manual que tiene publicado Hacienda, que lo revisa y lo cambia todos los años sobre fiscalidad de acciones y derivados. Y es muy clara. Las acciones no pertenecen a una cuenta de valores. Las acciones pertenecen al propietario de la cuenta de valores. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando tú declaras en la venta o la venta con beneficios o pérdidas de una acción, la declaras tú como persona personal y por eso lo declaras en el apartado del IRPF, que es un impuesto de la renta de las personas físicas. No es un impuesto a las cuentas de valores. Es un impuesto para ti, Francisco. Y por lo tanto da igual desde donde la compres o desde donde la vendas. ¿Vale? Siempre se va a tratar con la regla FIFO. Y siempre se va a aplicar la regla de los 2 meses, porque esas acciones que tú compres y tú vendes son tuyas. Da igual el mecanismo que utilices para comprarlas. Están a tu nombre y por lo tanto las declaras bajo tu nombre. ¿Vale? Otra cosa es que tú crees varias sociedades y en cada sociedad, bueno, pues hagas una declaración y por lo tanto el IRPF sería para las sociedades y todo lo que compra y vende cada sociedad no tiene nada que ver con la otra. ¿Vale? Eso es otra cosa, pero eso es para gente con mucho dinero, mucho capital y muchos movimientos. Como personas normalitas que somos, la regla FIFO y regla de los 2 meses, da igual lo que hagas, siempre se te va a aplicar. Os recomiendo que os leáis los manuales que tiene publicado Hacienda sobre este tema, que son muy interesantes y aclara bastante bien algunos asuntos. Sobre todo la regla de los 2 meses, que la gente no lo tiene clara y parte de la culpa es de Hacienda, que no lo deja bien claro haciendo los ejemplos correspondientes, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ya con Indra, una empresa que, bueno, como decía nuestro amigo José, dice, impresionante la subida de Indra y eso que todos los periódicos y políticos criticaron el cambio de CEO y decían que iba a quebrar y sería la ruina. Intoxicación. A mí me asustaron y no compré. Como es normal, como es normal. Y fijaros cómo está ahora. Hemos superado el 161.8 de Fibonacci con muchas facilidades en los últimos 3 días. Ahora tiene un pequeño rechazo en la zona de los 15 euros y nosotros la trajimos más o menos, bueno, nosotros la trajimos desde aquí, desde esta zona de aquí, ¿no? Donde los 11 euros ha bajado por culpa de los dividendos, en la zona de los 11 euros le iba a costar, porque bueno, patatín, patatán, luego vino, bueno, pues todas las noticias de los políticos en su momento y aquí comentábamos que esta era la zona óptima de compra en torno a 7.15, 7.30, que ha cambiado con respecto a los dividendos. Y bueno, fijaros cómo la acción pues se quedó en 7.45 y a partir de ahí a duplicar.
a duplicar. ¿Por qué? Porque es normal, ¿vale? Las situaciones son normales. Ya lo comenté en su momento por qué esta acción iba a subir mucho, contratos con defensa, realme de toda Europa, de toda la OTAN, bueno, pues estaba claro que iba a conseguir unos muy buenos contratos con un buen beneficio. También ten en cuenta que los márgenes de esta empresa no es que sean espectaculares. A partir de ahí, pues la empresa ya ha duplicado y vete tú a saber dónde tiene pinta de parar. Ya ha marcado una divergencia bajista que está por confirmar con este máximo de aquí. Si hace un máximo y continúa la bajada, la corrección hasta la media de 20 y de 50, bueno, pues si este máximo marca una divergencia, entonces ya nos ponemos a precios muy pero que muy peligrosos. Fijaros que el precio coincide un poquito por encima del 161.8 cuando marcaba el tercer punto de divergencia, y lo mismo que dije cuando estaba aquí que estaba muy barata, aquí lo digo también, se está poniendo carísima, muy cara. No sé si ya estará reflejado en los informes financieros, tengo que resetear el gráfico, disculpar. Informe financiero que, bueno, pues estamos viendo un PER que está casi, no en el histórico, en el máximo histórico, pero bastante elevado, 14,5, y seguramente no tengamos todos los informes. Tenemos informes del tercer trimestre del 2023. Fijaros los márgenes, que son muy pequeñitos, y fijaros los beneficios en TTM en los últimos 12 meses, que son 202 millones, lo cual supera con crecer lo que pasó en el 2020, 2021 y demás. Con lo cual va viento en popa, pero hay que tener mucho cuidado, Siempre os aconsejo, voy a volver a resetar el gráfico para ver si me deja ver todo el histórico. Siempre os aconsejo que miréis el histórico de esta acción, cuánto ganaba en cada momento de los máximos, y fijaros que ahora está ganando pues en torno a casi 30 céntimos por trimestre. Cuando marcó este máximo de aquí, que estaba en torno a los 13, bueno, pues era una acción que estaba ganando pues en torno también a 30 céntimos. Había algún trimestre que ganaba 30 céntimos, otros 20, otros 11, otros 15, tenía mucha variación, ¿no? Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, porque ahora nos encontramos en un momento espectacular para Indra y nadie sabe dónde puede parar. Lo normal es que, habiendo superado el 161.8 con tanta facilidad, pueda llegar al 200% de Fibonacci, que estaría en los 16,7, 16,65, 16,70 más o menos, aproximadamente en esa zona. Pero ya no estamos hablando de franjas de alta probabilidad, Esto ya simplemente es mantener la acción alta. Está marcando ya ciertas divergencias bajistas, con las cuales hay que tener mucho cuidado, y de mi punto de vista es un no comprar porque ya se está poniendo cara, bastante cara, con lo cual hay que tener mucha precaución. También hay que recordar que, como os decía en aquel momento, no hay que esperar a un precio determinado, por mucho que lo diga yo o cualquier otro loco de internet. No hay que entrar siempre con todo en un precio determinado, porque ha dicho este que a 7.30 hay que entrar con todo. No, hay que hacer pequeñas entradas donde, bueno, pues como veis en algunas ocasiones, pues tocar el 50% de Fibonacci en 7.80 y, por ejemplo, meto el 30% del dinero que tenía pensado meter en esta acción. Voy a aproximarla aquí, por ejemplo, el 30% aquí, y luego, por ejemplo, en esta zona de aquí el 40%, y si toca aquí el 30% restante. Bueno, pues no hubiésemos comprado el 100%, pero nos hubiésemos garantizado que ese 30% del dinero disponible para esta acción prácticamente ahora pues lo tendríamos prácticamente duplicado, bueno, más que duplicado. Con lo cual siempre os voy a aconsejar entradas lógicas, con mucha calma, sin invertir demasiado dinero y con mucha paciencia. Vamos ahora con Take-Two, que nos la pedía nuestro amigo Adrián, que bueno, pues hablaba de la que es una filial de Rockstar, que bueno, a ver los fundamentales, de buena pinta para el 2025. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es primero un histórico del gráfico. Vemos que es una empresa que sube década tras década. Si no recuerdo mal, esta empresa se dedica a hacer videojuegos, tiene alguno que es bastante famoso. Y bueno, pues después del último impulso alcista ha tenido una corrección superior al 100%, y a partir de este punto determinado, bueno, pues ha retomado mucho el gráfico. ¿Qué pasa? ¿Que a partir de este punto hemos tenido unos fundamentales muy buenos? Pues la verdad es que no. Fijaros cómo pierde $1,50 por acción, casi $1 por acción, $3,6 por acción de pérdidas, 1,2 de pérdidas, 3,2 de pérdidas, bueno, y el siguiente es a principio de febrero. Con lo cual es una acción que ha rebotado desde una zona, tampoco es una zona espectacular. Estamos viendo esta zona de aquí, que es
en el 2000, los mínimos del 2019, donde se ha parado el precio, y a partir de aquí ha crecido, presentando unos resultados horrorosos, unas pérdidas tremendas. Si nos vamos a los fundamentales, vamos a resetear el gráfico. Aquí lo tenemos. Bueno, pues si nos vamos a los fundamentales, fijaros que ni siquiera tenemos el PER, ¿verdad? El precio con respecto a las ganancias. Y es que a partir del 2021 presenta pérdidas, 2023 y 2022. Y a partir de aquí, pues fijaros, teníamos un PER 32.50, 32.50, 34.70, 43 prácticamente, con lo cual es una empresa que siempre tiene un PER alto. Pero como estamos presentando pérdidas durante el 2022-2023, no tenemos PER. Así que nos vamos a los estados financieros y vemos que, bueno, pues no paga dividendo y que la deuda se ha disparado de forma descomunal en el 2022. Y además el free cash flow, el flujo de dinero disponible, lo tenemos en negativo con una caja que es prácticamente un tercio de la deuda. Con lo cual nos estamos poniendo en una situación muy peligrosa. Quitando la caja, con el free cash flow negativo no se puede pagar la deuda. Así que hay que tener mucho cuidado. Y fijaros lo que pasa a partir del 2022. Tenemos, ya descontando el cuarto trimestre del 2021, en el 2022 se pone en pérdidas trimestre a trimestre. Y esto es lo que no puede ser. Fijaros que en TTM lleva unas pérdidas acumuladas de 1.500 millones de dólares. Es decir, tiene unos fundamentales horribles. ¿Dónde se ha parado el precio? Pues si os fijáis bien, el precio se para muy cerquita del 38.2 de Fibonacci de todo el impulso anterior. En esta zona de aquí lo supera un poquito, vuelve a caer, se para en el siguiente nivel, que es el 23.6, y a partir de ahí rebota y se vuelve a parar en el 50% de Fibonacci. Lo supera un poquito y vuelve otra vez a la tendencia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues puede ser, como dice nuestro amigo, futuro bueno para el 2025. Puede ser. Rebote de gato muerto desde esta zona. Puede ser. Sin tener mucha más idea de los fundamentales de esta empresa, expansión, por qué el flujo de caja, el free cash flow es negativo, se está expandiendo en algún negocio a través del mundo, quién sabe. Bueno, pues sin toda esa información no podemos evaluar si esta empresa está cara o barata. Desde mi punto de vista, con esos resultados trimestrales desde el 2022 en pérdidas, no debería haber crecido tanto. Es más, debería haber corregido bastante más, incluso a llegar a cerrar este gap aquí en los $81. Quizás esto sea un engaño, quién sabe. Por ahora, desde mi punto de vista, es una empresa para no tocar. Mientras esté en pérdidas, no tocar. Gestam, yo creo que la traje en el 2022, a mediados del 2022, a principios del 2022. Más que nada porque tengo aquí anotaciones. Canal bajista que respetó bastante bien, con alguna excursión por fuera del canal, por tanto por arriba que por abajo. Y bueno, a partir de un punto determinado, pues los fundamentales cambian de sentido. Donde, bueno, pues es una empresa que llevaba una trayectoria bastante mala desde que toca estos máximos en el 2021, empieza a corregir y bueno, pues estábamos hablando de una empresa que ganaba pues unos entre 3 y 7 céntimos por acción en el trimestre y de repente pues cambia la situación y empieza a ganar 12 céntimos, 11 céntimos, 13 céntimos, 14 céntimos, 14 céntimos, 11 céntimos y el siguiente para finales de febrero de este año. Bueno, pues una empresa que cambia de fundamentales y por lo tanto este movimiento es más que natural. Tenemos aquí apuntado que tenía un PER 16 con 2.267 millones de capitalización, los ingresos habían crecido un 33, el EBITDA un 25 y el beneficio neto por acción un 125. Seguramente haya sido en esta presentación de resultados a finales del 2022, no lo recuerdo exactamente. Por los datos que presenta seguramente corresponde a este trimestre. A partir de aquí el crecimiento es desde los 3 euros y pico hasta un máximo de 4,50. No es que sea espectacular, es un 50 o un 60% de beneficio, no está nada mal, pero fijaros la corrección tan interesante. ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Pues nada, simplemente ha llegado a un máximo determinado donde el precio ya se está poniendo bastante caro. Si nos vamos a los fundamentales, tengo que resetear el gráfico. Ahí estamos. Bueno, pues tenemos una empresa que ahora capitaliza 1.853 millones, con una rentabilidad por dividendo
bastante escasa, está entre el 1,75 y el 3%, dependiendo del momento en el que las hayas comprado, con un PER muy bajito del 6, y fijaros que la media del PER está prácticamente por encima del 10 de PER, con lo cual es un número ahora mismo se encuentra bastante por debajo, podríamos decir que está bastante barata. En cuanto al esfuerzo por dividendo, ya veis que no llega ni al 21%, es un dividendo que podría esforzarse un poquito más la empresa, pero bueno, mientras siga la gestión correctamente. Y luego la deuda, que ha crecido bastante hasta el 2020, a partir del 2020, bueno, pues se estanca un poquito por debajo, tenemos una deuda de 3.700, 3.900 millones de euros, donde la caja es de 1.700 y el free cash flow es muy pequeñito. Con lo cual, estas barras de aquí no nos pueden engañar. Si quitamos la caja, lo que nos queda de deuda se va a tardar muchísimo tiempo en pagar, al menos 6 años, 6 añitos. O sea que hay que tener mucho cuidado. Es una empresa endeudada. No hay que fijarse tanto en los números, sino en las proporciones. A mí me da igual que tú tengas 5.000 millones de deuda si tú tienes un free cash flow de 5.000 millones. Pues prácticamente dedicando todo el esfuerzo monetario, pues podríamos deshacernos de la deuda en un año. Ahora, si tú tienes una deuda de 100 millones, que es mucho menor a la empresa anterior de 5.000, pero resulta que tu free cash flow es de 1 millón, pues necesitarás 100 años dedicando el 100% del esfuerzo a pagar la deuda. No es exactamente lo mismo, ¿no? Pues con esto pasa igual. Es una deuda bastante grande, con una caja bastante hermosa, pero tenemos un free cash flow muy pequeño, con lo cual siempre hay que tener en cuenta estos datos. Con lo cual es una empresa muy endeudada, aunque parezca lo contrario, ¿eh? Muy endeudada. Como veis, los márgenes son muy pequeños, y a la mínima que le tosan, ya sabéis, se puede poner en pérdidas. Aún así, fijaros que en TTM tiene unos 302 millones de euros de beneficio, teniendo en cuenta ya los resultados del tercer trimestre, que no está mal. 300 millones de beneficio con esta capitalización de 1.800 millones, pues nos da el PER 6, que es bastante barata. Pero recordar, altamente endeudada, márgenes muy pequeñitos, con lo cual es una empresa de alto riesgo, ¿vale? Es de alto riesgo. Hay que tener siempre mucho cuidado, mucho. ¿Dónde se ha parado el precio? Bueno, pues el precio ha llegado a parar en la zona, esta zona de aquí, no sé si la veréis, pero es a partir de las grandes caídas, ni siquiera llegó al 100% del impulso anterior, que eran 4 euros con 7 aproximadamente, y se quedó, fijaros, en mechas 4,55 y en cuerpos de vela en 4,45 aproximadamente. Luego pierde toda la subida anterior, la va perdiendo poquito a poco. Vemos como ya las 4 medias se ponen hacia abajo, se separan de forma homogénea y todas miran hacia abajo, con lo cual es muy mala señal. Falta bastante de corrección y el precio, pues fijaros, ha perdido el 50% de Fibonacci, ya está cerrando por debajo del 50% de Fibonacci. ¿Eso quiere decir que está asegurada la bajada hasta 38,2? No, tiene bastantes probabilidades de bajar, es una probabilidad, no es que sea elevadísima, pero es notable, de bajar hasta los 2,98 euros, que es donde está el 38,2 de Fibonacci, 2,98 euros. Tiene cierta probabilidad. Pero ojalá pasase como en Indra, ¿no? Que no llegase al 2,98, se quedase, por ejemplo, en 3,06 y a partir de ahí rebotara hasta precios más lógicos para esta empresa con el dinero que está ganando, tanto por capitalización como dinero. Pero repito, es una empresa que entrega un dividendo, no es que haya que invertir en Gestamp por el dividendo, ni muchísimo menos, es un dividendo muy pobre, pero sí es verdad que está bastante barata. Ahora sí, fundamentales de riesgo y hay que tener mucho cuidado con ella. Siempre que invertáis en Gestamp, que sea con poco dinero, porque la verdad siempre hay un riesgo de impago en alguna de las deudas o alguna mala noticia o cualquier cosilla que podamos ver, como por ejemplo lo que ha pasado en Grifols, donde al día siguiente podemos abrir con unas pérdidas monumentales. Vamos ahora con ELCE, que hace bastante que no la traigo, y bueno, pues está acercando una zona muy interesante. Tenemos marcada esa zona de línea roja. Fijaros que es un dato muy importante, porque estamos hablando de cerrar por debajo del 61,8% de Fibonacci, y por lo tanto iré a visitar el 50% de Fibonacci, que está en 2,56 euros. Es decir, si pierde la zona de los 2,78 euros, la probabilidad de ir a visitar los 2,56 euros
56,5 es bastante elevada. Y sin embargo, bueno, pues la acción ya ha parado 3-4 veces en esta zona de aquí, 2,70 € y parece que la gente se siente muy cómoda a esos precios. Ojalá esté haciendo, bueno, pues como hacía aquí, hoy me va a salir un canal horizontal donde, bueno, pues nos dé cierto juego. Para eso tiene que acercarse a los 2,70, tener una vela de rechazo muy interesante, como puede ser esta de aquí o esta de aquí, con una cola muy larga, con una recuperación intradiario que lo deje clarísimo, y a partir de ahí pues podríamos hacer una pequeña entrada para ir a probar por lo menos como mínimo hasta los 2,91 €, 2,90 €, que es por donde podría pasar la media de 200 sesiones, o incluso podríamos ir a atacar esta zona de aquí, donde, bueno, pues tenemos un pequeño gap sin cerrar en la zona de los 3,10 €. Pero repito, tal y como está la situación actual, tal y como está el mundo, pues son medidas de riesgo. Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? Luego, cuando pasa el tiempo, pues nos damos de cabezazos contra la pared de no haber aprovechado estas ocasiones. También pasó en Coca-Cola, ¿os acordáis? En la Coca-Cola americana, donde veíamos una zona clara de entrada en un canal horizontal que había que aprovechar, y bueno, pues la gente tenía dudas y hubo gente que no quiso aprovechar la operación. Y sin embargo, la operación ha salido, ya es la segunda vez que sale muy, pero que muy bien. Bueno, pues aquí podríamos estar más o menos en una misma situación. Vemos como el precio se ha alejado mucho de la media de 20 sesiones, y cuando se suele alejar, suele tener cierta recuperación del precio, por lo menos hasta la media de 200 sesiones. Lo que está claro es que ENCE ahora mismo no es una operación para largo, pero sí se podría tener cierta, bueno, pues oportunidades de tradear. A Aircross le pasa un poquito lo mismo que a ENCE, algo así parecido. Lo que ocurre es que estamos en una situación técnica mucho peor. Fijaros que en Aircross, una vez que pierde la línea de tendencia verde, que es una línea de larga duración, estamos hablando de una línea que bueno, pues ha tocado ya en el 2019, si no recuerdo mal. Y bueno, pues fijaros, una vez que pierde esa línea, ya estábamos en una tendencia bajista clarísima, con las medias poniéndose de forma homogénea, las 4 apuntando hacia abajo, y por ahora no ha pasado absolutamente ningún cambio. Fijaros cómo el precio intentó pararse en la zona del 100% de la caída anterior, que es esta zona de aquí, con todo el impulso, y sin embargo ha cerrado y dormido por debajo de ese 100% de la caída. Eso es un punto de debilidad extremo. Fijaros también que no hay ningún tipo de divergencia alcista en el MAC, con lo cual, bueno, pues nos hace pensar que tenemos máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y que esto va a continuar. ¿Hasta dónde? No lo sabe nadie. Por ahora no tenemos ninguna figura de vuelta, ningún dato positivo para Aircross. Aircross es un clarísimo no tocar. Un no tocar. Se podría dar la vuelta en cualquier momento, pero por ahora no tenemos ningún dato que nos haga pensar que estamos a precios de cambio de figura. Por supuesto que no. Es un no tocar. Solaria, pues menuda subidita ha tenido en los últimos días. Bastante curiosa, con un gap alcista que dejaba el día 14 de diciembre. Fijaros cómo lo fue a cerrar en las últimas 2 semanas. Muy curioso, y nos deja un mínimo inferior al anterior. Esto es lo que os comentaba el otro día en Farmamar. Hay que procurar que no se den estas situaciones, porque si se dan estas situaciones, pues técnicamente son muy feas. Muy feas, con lo cual podría abrirse un abanico de posibilidades muy elevadas, y el problema es que estamos muy lejos de los resultados. Fijaros que es para finales de febrero, y de aquí a febrero pues puede pasar un montón de cosas. Tenemos casi un mes y 10 días para que pueda pasar cualquier cosilla. El aspecto técnico es muy feo. Os recuerdo una vez más que Solaria es una empresa muy, pero que muy endeudada, con lo cual hay que tener siempre mucho, pero que mucho cuidado. Y habiendo tenido este corte al alza de la media de 50 por encima de 200, es una pena que cierre enero con un comportamiento tan malo en el técnico, con esta figura tan mala. La verdad que es una auténtica pena. Pero bueno, es lo que decimos siempre para Solaria. La zona clara de Solaria está por debajo de los 13 euros.
a veces llega hasta los 11 y pico, otras veces se queda, como en este caso, hasta los 12,23. Tendría zona clara en torno a los 11,40, sería una compra clarísima, pero en esta zona aquí, en los 16,40 €, con esta figura que está dejando tan feucha, con una divergencia además, una divergencia bajista en esta zona de aquí, bueno, pues es un no tocar, por desgracia, un no tocar. Eso sí, todos aquellos, si vemos Solaria bajando otra vez a esta zona de aquí, de los 13 €, ¿por qué no se puede comprar a expectativas de ver qué es lo que pasa con los resultados de finales de, bueno, el resumen anual del 2023? Pero para eso tiene que acercarse a una zona clara de compra, es decir, por debajo de los 14 €. Incluso podríamos acercarnos un poquito más por debajo de los 13,50 €, que ha sido una zona de soporte clarísima, donde ha aburrido muchísimo desde mayo del 2023 hasta esta zona de aquí, que es noviembre del 2023, cuando empieza a subir. Pero bueno, si nos encontramos con Solaria a estos precios, sería bastante recomendable invertir en Solaria. Mientras tanto, en mitad del camino, bueno, pues es muy difícil predecir qué es lo que va a ocurrir con esta empresa. Por un lado, me parece que está muy bien gestionada, y por otro, con esa deuda tan brutal que no deja de crecer, pues me parece que va a ser un problema para largo mientras se mantengan los tipos de interés tan elevados, tan elevados. Además tenemos noticias desde Europa con sus ayuditas y demás que me parecen estupendas, pero que siempre hay que cogerlo con alfileres. Todas las empresas son buenas y todas las empresas son malas dependiendo del precio al que compremos, ¿verdad? Y bueno, pues Solaria está clarísimo que la zona por debajo de los 13,5 € es una zona muy buena para comprar y ninguna por encima para mantener. Y por último vamos con Farmamar, donde, bueno, pues el otro día hablábamos de esta situación que vimos en Solaria, donde era muy importante no dormir por debajo de la zona de los 38 € con 30 aproximadamente, que es donde cerró esta vela de aquí, y por supuesto ni muchísimo menos atravesar con una mecha la zona de los 37,08 €, que es donde está la mecha anterior. Esa zona, desde los 38,30 hasta los 37,10, es una zona que si la tiene que tocar, que la toque en un solo día, muy rápidamente y otra vez para arriba, porque si no estaría dejando un aspecto técnico muy, pero que muy malo. Muy malo. Y además, bueno, pues nos encontramos en un momento donde los resultados todavía están bastante lejos y son para finales de febrero del 2024, y, como no, la noticia de China que se hace de esperar. Veremos a ver cuándo la presentan. Si no tengo mal entendido, tiene un plazo hasta principios de febrero de este año, con lo cual, bueno, ya queda bastante poco. Por ahora resiste muy bien. Vemos como la zona superior del gap antiguamente, bueno, pues no le ofreció ninguna resistencia, dejó un gap alcista en esta zona que lo acaba de cerrar hace 3 días, y tampoco le ha surgido como un soporte, ya que veis que hace 3 días, hace 3 velas, hace 3 días no, hace 3 velas, el jueves de la semana pasada, bueno, pues lo atravesaba como si fuese mantequilla, se resistía con él, y ahora pues parece que va a buscar la zona de los 38,60 €. Esperemos que esa zona haga de soporte y a partir de ahí rebote, y que nos mantengamos otra vez dentro de la mitad del canal bajista hasta noticias, porque esto le daría un impulso importante, no estropearíamos la figura técnica y nos llevaría otra vez, bueno, pues a la tendencia alcista que tanto le hace falta. Lo que está claro es que con todas las noticias que están por venir, cualquier compra de Farmamar por debajo de los 37 € es una compra fantástica y maravillosa. Ni qué decir tiene que la zona de los 30 €, que fijaros cómo era una zona de compra clara, la cual yo no aconsejo nunca tocar, porque veíamos una estructura bajista tan tremenda que le podría llevar claramente hasta los 12 €, y sin embargo se ha parado el precio de los 30 €, porque sí. Luego vino acompañado de noticias y estaba claro que esa zona era la zona óptima de compra, pero eso no lo sabremos nunca. No lo sabremos nunca. Por eso, el que esté fuera de Farmamar y quiera incorporarse a ella, pues tendría que esperar, lógicamente, a ver si aguanta la zona de los 38,60 €. Si no aguanta, pues entonces habría que ver si aguanta la de los 37. Si no aguanta, pues tendríamos que ir a ver qué es lo que sucede con la parte baja del canal bajista o incluso con la zona de los 30 €. Pero estos precios son totalmente ridículos para Farmamar, viendo las expectativas que presenta Zepzelca y, por ejemplo, el medicamento del ojo seco. Con todos los estudios de fase 3 que están por terminar, que ya les queda bastante poco, y un 2025 que, bueno,
pues cada vez queda menos para una aprobación en Estados Unidos, que eso sí que sería un revulsivo increíble para el precio de la acción. Estamos hablando de unas valoraciones que pueden ir desde los 200 euros hasta 225 euros por acción. Más allá de eso, bueno, pues para poder calcular si hay un precio por encima de eso, tendría que ver las cuentas y los resultados. Más que nada porque cerca en China puede ser un revulsivo para impulsar la capitalización de la empresa, pero hasta que no lo veamos reflejado en las cuentas, que realmente es un buen negocio allí y que tiene un gran impulso económico a la empresa, si no es así, pues de nada sirve una aprobación en China. Tiene que ir siempre acompañado de unos incrementos importantes en los fundamentales, que es lo importante siempre para este tipo, bueno, para cualquier empresa. Lo que está claro es que cualquier precio por debajo de 60 euros por acción es ridículo, es un precio muy bajo. Un precio justo ahora mismo estaría en torno a 85-90 euros por acción, tal y como está la empresa ahora mismo. Pero eso nadie sabe lo que va a pasar. Ya veremos a ver, vamos a esperar a China, que es el siguiente paso importante. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Mañana traeré unas poquitas más acciones que me han pedido los miembros del canal y traeremos IAG porque ha perdido 1,70 €, que es una zona muy importante que no debería haber perdido. Y bueno, pues una vez más nos lleva a la zona de 1,65 €, 1,51 €, que es una zona muy importante para comentar. Así que pasar buena tarde y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, chao.